Vamos a comenzar esta clase que tiene dos partes, una que va a intentar completar lo que ya habíamos estado mirando en la clase anterior, que es el tema del conocimiento tecnológico. Yo voy a presentar y ustedes me dicen si ven la pantalla completa. Sí, se ve. ¿Sí? Sí, ¿Se ve? Bien. Bueno, a ver qué más. Voy a ver, ustedes me habían pedido. Vamos, bueno, si se les empieza a retrasar, saco la cámara, ¿sí? Si no, prefiero que me vean, porque también los gestos, la forma, ayudan a que no sea una especie de radio de educación. Bueno, nos habíamos ido en la última clase con una imagen que habíamos visitado a través del link virtual del Museo Británico, en donde habíamos encontrado una pieza, la más antigua de ese museo, de 2 millones de años, y que era la primera herramienta, por lo tanto la primera evidencia de que los humanos comenzaron a intentar crear, y ahora digo sí la palabra crear, intentar producir lo artificial. Enseguida voy a profundizar el tema de lo artificial. A partir de ahí nosotros podemos identificar, yo les mandé un texto donde además estaba subrayado una parte sobre características del conocimiento tecnológico, que claramente habíamos diferenciado no solo diferenciado, sino habíamos negado que podía ser solo una ciencia aplicada, porque no se daba una directa transposición. Sé esto, entonces aplico esto. Sino que hace falta, y en el conocimiento tecnológico y la ingeniería como profesión de ese tipo de conocimiento, porque nosotros no, si bien vamos a estar muy relacionados con la producción y el conocimiento científico, nuestro ámbito viene derivado justamente del conocimiento tecnológico. Y ahí aparecen características que por ahí están como muy por afuera de lo que la gente o en la sociedad se piensa sobre las personas que estudiamos ingeniería. A ver, sin tanta palabra. Cuadrados. No, son recuadrados los ingenieros, cuadradísimo. Ajá. Bueno, pues acá tenemos un problema con eso, porque ese estereotipo, al igual que la del científico loco, solo, con bata blanca, solo en el laboratorio, en el caso de nosotros también pasa eso, porque para poder existir el conocimiento tecnológico, tiene que haber creatividad, innovación para producir, para evaluar y para poder dar cuenta, explicar, vender, para que sea más eficiente las características que ustedes han leído del conocimiento tecnológico, de lo artificial. Entonces, acá les presento este concepto de lo artificial. Si lo hiciéramos por la negativa, sería todo aquello que no existe en la naturaleza, por sí mismo. ¿Sí? Lo artificial sería todo aquello que no existe en la naturaleza, como tal. Profe, pero por ejemplo, una choza de palmeras, ¿es artificial? Claro, no existe en la naturaleza como tal. Lo produce el hombre con un sentido. Entonces, lo artificial es un concepto como si fuera un paraguas o una bolsa, en donde nosotros metemos objetos, materiales, procesos, que están desarrollados por hombres que han usado conocimientos de la técnica, conocimientos
a veces conocimientos científicos, porque habíamos visto que en algunos momentos no, y lo han, digamos, transformado a eso que han hecho en algo utilizable, ¿sí? En algo utilizable, con una finalidad, con un propósito determinado. Entonces, esto como para que lo veamos, a ver, no me interesa tanto entrar en esto del conocimiento prescriptivo y la invención, sino que, por un lado, si nos quedamos en la visión semanticista de la ciencia busca establecer modelos que son analogías, que son como una buena frazada, es decir, cubren bien todo, pero no son la realidad. Recuerden siempre el ejemplo del mapa. No es la realidad, ni nos interesa que sea, sino que es algo que nos permite trabajar con la realidad, pero sin una profundidad de análisis que el mapa sea tan grande como la ciudad. En el caso del conocimiento tecnológico, nosotros aquí aparece la palabra de invención. Es decir, en la tecnología hay inventos. Watson y Crick no inventaron el ADN, ¿sí? Pero sí se inventó el telescopio Hubble, sí se inventó el motor, no sé, con turbo, sí se inventó los colorantes artificiales, sí se inventó el proceso de liofilización para carnes. Entonces, la invención forma parte y como una bajada a tierra para poder transformar esa realidad. Vamos a mirar muy, a ver, déjenme mirar, ¿por qué no se abre? A ver. Hay un pequeño videíto, no, vamos para atrás, acá. Bueno, vamos a hacerlo a lo anterior. Hay una... Ustedes están viendo el Google, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Bien. Resulta que esto es como para mostrar una diferencia con un ejemplo claro de ciencia y después con tecnología. El video que están viendo, díganme si escuchan bien. No se escucha, profe. Yo no escucho, Escucho profe. perfecto. ¿No se escucha? Ah, qué No, problema. no se escucha. Bueno, entonces se los voy a relatar yo. La idea es esto. Hay un principio en magnetismo que establece, hay una ley, establece que a determinada temperatura, que esa temperatura es un punto, es decir, es específica para cada material, se llama, porque fue a quien lo descubrió, mira, dije descubrió, el que lo relató y el que logró sistematizar eso fue Curie, no Madame Curie. Esa temperatura se llama la temperatura de Curie, que tiene que ver con la imantación de los cuerpos, de los materiales. Entonces, fíjense, acá hay una vela, esa vela aparece, fíjense que recién
la monedita estaba atraída hacia este imán. En cambio, cuando le pusieron las velas, la moneda se separa. La explicación de por qué se separa tiene que ver porque llegó al punto de la temperatura de Curie y perdió sus propiedades ferromagnéticas. Esa, si lo siguen mirando, bueno, el hombre este va a ser un pequeño motor, pero no lo vamos, después se los doy. No, sin audio no tiene mucho sentido. Bueno, a ver, volvamos acá. Entonces, con ese ejemplo de la temperatura de la ley, acá está, sería el magnetismo expresado como ley, ¿no? Dice así: el magnetismo desaparece por encima de la temperatura de Curie. Eso es la ley científica y, digamos, hasta ahí llegaría el ámbito de la ciencia. Hay una explicación de la misma ley y se establece esto. Es decir, si está por encima de eso, significa que pierde su imantación, ¿sí? Pero la tecnología lo que hace es, bueno, pero si yo quiero, por ejemplo, que no se imante un determinado, no sé, un determinado rodamiento, o que no tenga yo, porque recuerden que el magnetismo produce corriente inducida, entonces podría tener algún tipo de complicación en algo que esté produciendo. Entonces, se produce en la tecnología reglas de acción directa. Entonces, si usted no quiere que se imante, mantenga el objeto por encima de la temperatura de Curie. Si usted necesita que eso esté permanentemente imantado, que conserve sus propiedades, entonces usted debe conservar y debe diseñar algo para refrigerarlo, porque si no, va a producir. Entonces, ahí uno puede ver cómo una ley científica en el conocimiento tecnológico de este lado se transforman en realidad en reglas de acción práctica. Haga tal cosa para evitar tal otra. Porque acá no me está hablando del objeto, del roulement, de la corriente inducida. Acá me dicen, miren, esto es un fenómeno, hay una explicación para él. Entonces, esto lo vamos acá a, sobre todo lo que les quiero decir es esto de la ciencia trata mucho sobre el saber, sobre el conocimiento, no sobre la verdad, pero sí sobre el conocimiento. En cambio, la tecnología se centra en un saber hacer complejo, es decir, producir cosas, producir lo artificial, ¿sí? Y por eso se habla de la efectividad de la ciencia. Pero claro, ¿qué pasa en relación a cómo se comporta la tecnología respecto de la ciencia cuando va cambiando? Bueno, acá, por ejemplo, esto que nosotros estudiamos, sí, no sé, ¿alguien me habló? Bueno, lo que nosotros estudiamos sobre Sí, los yo le iba a pedir paradigmas, que si pueda apagar la cámara porque tengo muy poca señal de internet. bueno, ahí, ahí voy, 2 minutos. Ahí. Fíjense que en las revoluciones científicas nosotros sabíamos que el paradigma empezaba a tener muchas anomalías, que se lo abandonaba completamente y se asumía, uno entraba en una nueva construcción que daba sentido sociohistórico, científico a todo, y le llamábamos revoluciones científicas. En cambio, en la tecnología
no se producen ese tipo de revoluciones de dejo una tecnología y pasamos todos a otra tecnología. Por ejemplo, acá ustedes tienen dos tipos de mecanismos por el cual un avión puede volar. Es decir, aviones a hélices y aviones con turbina. Los principios de funcionamiento, la tecnología que conlleva son totalmente distintos, pero coexisten e incluso son compatibles. De hecho, no sé, no todos tienen un Smart TV y algunos tendrán un LED y en algunos lugares incluso tendrán los otros televisores 26 pulgadas, esos grandotes, enormes, pesadísimos. Y no hay un abandono general. Hay tendencias tecnológicas, todo lo que ustedes quieran. Pero no hay esto de una elección radical. Elección radical significa que todos migramos hacia ese nuevo paradigma. En tecnología no aparece eso. Y acá también pueden aparecer, entonces, ¿cómo se produce? Bueno, por ejemplo, los mineros ustedes saben que la máquina de vapor se desarrolló para ayudar a los mineros de las minas de carbón a poder sacar el carbón de los yacimientos en Inglaterra en el siglo XVIII. Bueno, eso porque antes había una máquina que era rotativa, que era más bien tipo noria, con la que se subía. Pero no se abandonó una directamente y cambió por la otra. Lo que sí pasó es que para solucionar ese problema, la máquina de vapor se la inventó, pero de ahí saltó y se multiplicó para un montón de otros lugares, ¿sí? Entonces, la tecnología no solo impacta en el lugar, a veces impacta en lugares menos pensados, de donde es desarrollado. También puede pasar otra cosa, por ejemplo, esto que está pasando ahí, ¿no? La deforestación, bueno, nos ayuda a desarrollar una tecnología para no tener que hacer deforestación, para cuidar el medio ambiente. Acá también vale el principio de no existe uso cinética del tema de la tecnología. Acá hay tecnologías que tienen que ver y que son intrínsecamente malas y otras que, porque no hay, por ejemplo, de hecho hay tratados de no proliferación del desarrollo de bombas atómicas, porque claramente esa tecnología, no la fusión nuclear que estaría dada por la ciencia, o la fisión nuclear, sino el desarrollo de la bomba atómica, que ahí sí sería un objeto artificial, bueno, intrínsecamente es mala, porque no hay otro uso más que el de destruir. Bueno, la química analítica, por ejemplo, en el siglo XX tuvo un gran desarrollo, aparecieron los espectrofotómetros, la cromatografía de gases, son todos nombres de aparatos que se utilizan para dosar, es decir, para determinar la cantidad de compuestos en determinadas muestras, ¿sí? Como, no sé, incluso cuando ustedes van al bioquímico, le sacan sangre y el bioquímico no cuenta sus glóbulos rojos, lo pone en un contador hematológico. Entonces, no sé si conocen, ¿saben qué son esta imagen de qué es? ¿Saben qué es? Las Torres Gemelas. Son las torres Petronas, las torres gemelas, y entonces así podríamos pensar como una buena analogía a la ciencia y a la tecnología. Si bien son distintas, porque una está acá, la otra está acá, están profundamente vinculadas, ¿sí? Fíjense que acá pareciera que estuvieran vinculadas desde el torso, desde si fueran humanos, ¿no? Hay un vínculo muy importante
Y la ciencia a veces necesita del desarrollo tecnológico para que la impulse a seguir investigando, y a veces la tecnología, intentando inventar lo artificial, produce conocimiento que no es aplicable en este momento, pero que lo puede ser en el futuro. Es decir que, como lo remarco acá, ¿no? La búsqueda del conocimiento no es solo de la ciencia, la tecnología también busca conocimiento, conocimiento tecnológico, y la búsqueda del éxito es de los dos, ¿sí? Es de los dos. Esto, bueno, hay un montón de artículos, pero eso no. Les quiero mostrar que hay en todos los países, hay una gran promoción de esta alianza. Fíjense, la primera, a través de programas que buscan que científicos se unan con tecnólogos para producir esto que ustedes a lo mejor ya lo han escuchado en muchos, o lo han visto, que se llama I más D más I. Innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación. Esos programas buscan justamente esa buena alianza entre ciencia y tecnología. Fíjense que si uno, voy a mirar este gráfico, fíjense que Amazon es uno de los consumidores de más productos que vienen de la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿sí? Fíjense que las industrias tecnológicas, miren, recién acá está Microsoft, acá viene la industria química a través de la farmacéutica, ¿sí? Acá viene la industria automotriz, acá viene, por ejemplo, acá está General Motors, ¿sí? Fíjense que son empresas, las megas empresas, las transnacionales, buscan el desarrollo a través de esa combinación entre ciencia y tecnología. Bien, me da mucha lástima el tema de, voy a dejar de compartir un minuto, vuelvo y no sabría cómo poder hacer porque tengo un pequeño video, si no se los voy a tener que pasar el link y lo van a tener que mirar, porque, voy a ver. Estoy en la parte de Advanced, eh, en la configuración. Bueno, antes que nada, ¿pudieron leer el texto sobre el conocimiento tecnológico? Ahí están las características, lo que hay que saber es lo que figura ahí, no, no, digamos, no vamos a entrar más porque después toda la materia avanza sobre esa parte. Entonces no vamos a ir. Díganme ustedes, a ver, acá dice audio setting. Bueno, díganme si lo pudieron leer, Sí, profe. Sí, profe. ¿sí? Sí. Bueno, no hay, Sí. no hay una actividad hacia de ese texto, pero sí es un texto que forma parte de los contenidos que hay que saber para el parcial, ¿no? Así que
No, profe, no lo No te escuchamos. escucho. No. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Creo que sí. Sí, Sí, profe. profe, ahora Sí. sí. Ahora sí. Bueno, voy a... No, no logro, pero por favor vean el videíto. Les dejo unos minutos para ver el video. Ok, profe, gracias.
Ok, volvemos a conectarnos. Después les queda el link, pueden verlo tranquilo. Enseguida yo voy a hacer una mención cuando corresponda. Pero bueno, mientras solucionaba lo del audio, por lo menos ganábamos tiempo en esto de conocer un caso paradigmático de, de cómo se da la relación o cómo se ha estado dando hasta ahora incluso esa relación entre ciencia y género y cómo, por ejemplo, Rosalind Franklin es una persona, no sé cuántos de los 106 que están conectados habían escuchado alguna vez su nombre y ahora se acaban de dar cuenta que Watson y Crick no hicieron nada, sino que robaron la fotografía 51 y, y eso los llevó a tener el premio Nobel y ni siquiera citaron el trabajo de Rosalind. Y entonces vamos a darle una vuelta de tuerca a esto porque la relación entre género y ciencia no la podemos obviar cuando estamos en una cátedra de introducción al conocimiento científico. Entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es ponernos de acuerdo en el lenguaje, es decir, en el paradigma en el que estamos parados para poder hablar de esto requiere establecer determinadas definiciones para que cuando uno habla sepa de lo que está hablando. Cuando acá hay un pequeño mapa, sí, como si fuera un mapa conceptual, pero fíjense que hay un componente, una perspectiva biológica, donde definimos sexo como una cuestión de atributos físicos, fundamentalmente órganos, que una determinada persona tiene. Por si no conocen, no podemos decir, en este caso, solo personas XY o XX, porque hay un, pero muy grande, el que quiera después tengo bibliografía sobre eso, hay una proporción muy grande de lo que se denomina intersexualidades. Quiere decir que en su cuerpo hay células que son XY y en otras son XX. Hay algunas cuestiones, está volviendo a pasar el señor de la feria con su audio. Intersexualidades también pueden ser al grado de tener atributos físicos perteneciente a ambos sexos. Y en esta perspectiva decimos que alguien es o alguien tiene una conducta sexista porque lo que tiene es a separar y a dirigir según el sexo de esa persona. Por ejemplo, muchas veces se habla que la ciencia es sexista. Está parada en ese paradigma sexista en donde las mujeres, y el caso de Rosalind lo marca claramente. Es más, ya después vamos a leer un pequeño texto sobre lo que Watson decía de ella. Y acá vamos a entrar también en otra categoría, que es la categoría de género. Y la categoría de género se viene trabajando hace muchos años para poder desabrochar, despegar lo biológico, lo macho-hembra, de lo cultural construido sobre mujer-hombre, ¿sí? Cómo se visten, cómo se expresan, qué usan, a qué tienen acceso, a qué no tienen acceso, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, las relaciones de poder. Ya acá, es decir, este género es una construcción social, es decir, como sociedad nos ponemos de acuerdo sobre el rol
de quienes tienen diferencia anatómica. Como para que no quede tan en el aire, este cuadrito me parece que puede andar bien. Por ejemplo, en el primero, si uno dice sexo, no está pensando en lo que algunos de ustedes están pensando, sino simplemente en atributos tanto de órganos sexuales internos, externos, glándulas, ¿sí? Hay una cuestión que viene genéticamente determinado, donde, bueno, fulano tiene, no sé, produce progesterona y otro produce testosterona y así. Pero a veces este sexo está ligado a cuestiones que no tienen nada que ver con eso que viene, digamos, en nuestra parte física, que tiene que ver con que la mujer cuida a las hijas, a los hijos, hace la comida, y los trabajos y los hombres hacen trabajo de fuerza. Entonces, a raíz de esto, se desarrolló la teoría del género, donde, por ejemplo, se logró identificar que no en todas las culturas las cosas funcionen igual. Entonces no viene por si naciste macho o hembra, ¿sí? Tomándolo desde el punto de vista biológico, sino que tiene que ver con la cultura. Fíjense que acá, en el análisis de esa cantidad de cultura, en 5 de ellas era culturalmente establecido que los hombres cocinaban y en 36 eran las mujeres las que construían viviendas. Entonces, hay un solapamiento y una perspectiva de género que intenta agrupar roles, funciones, capacidades, lo que puede o no puede alguien que se percibe como mujer respecto de alguien que se percibe como hombre. Y estoy hablando justamente del género. Entonces, por ejemplo, aparece todo el tema de la discriminación. Acá hay un ejemplo. En Kuwait todavía las mujeres no votan. Argentina fue uno de los primeros países en que permitió el voto femenino, digamos. La equidad de género lo que busca es que igualdad. Ni el rosa es para las nenas, ni el azul es para los nenes. De hecho, hay estudios donde en distintas culturas nene o nena no es rosa y azul. Eso se tipificó culturalmente para Occidente cerca de los años 60. Ni siquiera es algo que venga no sé, de la prehistoria nuestra. Bueno, obviamente lo podemos nosotros pensar como que hay en ciencia y también en tecnología actitudes machistas y micromachistas. Micromachista significa más solapadito, como más cuidado, pero en realidad detrás está lo mismo, y es que en el machismo el hombre tiene que tener fuerza, virilidad, siempre tiene un componente activo, siempre tiene su deseo sexual está por encima de cualquier respeto a la norma, y de ahí la cantidad. Fíjense que no hay violaciones de mujeres respecto de hombres, sino que son hombres que violan mujeres. Y cuando hablo mujeres, son personas que se perciben como mujeres. No estoy hablando del componente biológico macho-hembra, para ser científico en el discurso. Fíjense, también ahí les he puesto, en Egipto, Uganda, las mujeres tienen que pedirle permiso a su marido para tener un pasaporte. Hasta 1970, en Francia, en lugar de la Revolución Francesa y toda la cuestión
del positivismo lógico y bla, 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 bueno, pues hasta los 70 las mujeres no podían jugar al fútbol. Y tampoco podían abrir una cuenta bancaria, en la Argentina tampoco, sin la firma del marido. Es evidente la disparidad y la falta de equidad. Y miren esto, 22 países todavía no permitan que las madres confieran la ciudadanía a sus hijos. Es decir, que la ciudadanía depende de el espermatozoide del padre del bebé. Como si la mujer fuera alguien que no tiene un derecho básico, que es tener ciudadanía. Y de hecho no la puede transmitir. Bueno, pero si bien esto es como una introducción, quería mostrarles, ya que los otros días dialogué con ustedes y les puse algo en el grupo de WhatsApp acerca de Twitter, les quiero mostrar este tweet donde se ha hecho, no sé si lo alcanzan a leer, lo subo un poquito. Si quieren después, es una buena ingeniera que es de una universidad española. Y fíjense la publicación, después la abro, pero fundamentalmente aparece acá. Han analizado 10 libros de química utilizados en escuelas de Estados Unidos. Un nombre masculino aparece en promedio cada 4 páginas, mientras que un nombre femenino aparece cada 250 páginas. Y recién el video de Rosalind Franklin, y después ustedes van a conocer muchas otras más historias, van a ver que su contribución es enorme. De hecho, trabajó en las máscaras de carbono para poder respirar en ambientes que son tóxicos y poder respirar con eso. Bueno, acá les muestro, esta es una revista de investigación, fíjense. Acá está el artículo donde se ha tomado, y fíjense que esos libros fueron analizados entre los publicados en 2016 y 2020. ¿A qué me refiero que voy? Evidentemente, en ciencia todavía no hay equidad de género, hay una perspectiva machista y sexista donde el trabajo de las mujeres científicas, ingenieras, tecnólogas, no queda valorizado ni es puesto en los libros, ni es enseñado. ¿Esto pasará solo en ciencia? Bueno, acá hay otro ejemplo de por qué está bueno Twitter. Este tweet que les voy a mostrar ha pasado el 6 de abril. A ver, esperen. Y les voy a... Miren, por favor, este video. No importa el audio, pero lo publican en Twitter. Miren el video. Les contextualizo. Estamos en la casa de gobierno de la ciudad de Ankara, en Turquía. Esto fue el 6 de abril, es decir, hace 3 días. Y cuando lo vi dije, no, increíble, lo voy a usar en la clase. En esta imagen vamos a ver al presidente de Turquía, Erdogan, a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Consejo Europeo. Jerárquicamente, ella está por encima de esta persona que es el presidente de un consejo, es decir, como de una comisión menor. Fíjense, miren absolutamente todo, miren el espacio, miren las gestualidades, miren más allá de mirar la imagen, sean muy analíticos en lo que pasa.
Bien. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Cómo? Profe, ¿podría pasar el link? Porque parece, no sé, Va no lo pude entrecortado, entender. La pero dejaban sí, como se de logra lado, distinguir todo bien, profe. Ah, va entrecortado, sí. Sí. Pero se logra distinguir todo bien, profe. Se logra ver lo que nos quiere decir. Bueno, miren, acá va el link, no importa, después como me pidieron que les a ver, voy a el chat, aquí va el link. Bueno, lo que está sucediendo ahí es que en la casa de gobierno, donde iban a haber 3 personas que tienen autoridad, solo habían 2 sillones. Uno con la bandera de la Unión Europea en un lugar y en el otro lugar la bandera de Turquía. Los hombres avanzan hacia esa silla y toman las sillas, quedando en la última imagen en un lugar central, dejando a la presidenta de la Comisión Europea en un lugar, en un segundo plano, en un sofá, y si lo hiciéramos como en un podio de los, ¿cómo se llama? De los deportes, ni siquiera estaría entre los 3 primeros porque aparece sentado. Bueno, esto ha dado lugar a un debate enorme que se llama Sillón Gate, como escándalo, ¿no? Porque claramente se puso en evidencia que por el lado de Turquía, ¿por qué no habían 3 sillas? Porque los líderes religiosos y la comunidad, aunque Turquía tiene un gran desarrollo bélico y todo lo demás, el paradigma es totalmente patriarcal y las mujeres no están habilitadas para ejercer el poder público en la República. Entonces, el presidente obviamente no iba a dar un mensaje, obviamente bajo ese paradigma, ¿no? No iba a dar un mensaje que le iba a sublevar a toda la facción ultra religiosa del lugar. Y por el lado del europeo, del otro señor, que digamos, porque uno puede como tener esta tensión de decir, ah, no, en el Islam, ay, no, en Asia, ay, no, no sé qué. Bueno, este señor, ella es suiza y él es alemán. Claramente es una disputa de poder, porque el espacio es correlativo al poder. Si yo tengo un espacio central, tengo más poder. Y si no, con eso mando una señal de que te estoy pisando la cabeza, por decirlo de otra manera. Después tienen los links, pueden mirarlo y pueden buscar más sobre esto si les interesa. Entonces, veamos. La idea es que desde, no sé si la vieron a la película, desde Alejandría, desde Patita, hay mujeres que han hecho ciencia y no se las han reconocido. Hay desigualdades que están totalmente comprobadas en la política, en las industrias, en el sector público, en el sector privado. Entonces, a raíz de esto aparece, por ejemplo, y acá les traigo un ejemplo de nuestra universidad, y como también pasó en la Cámara de Diputados, la necesidad de usar un recurso extraordinario que en un paradigma de equidad de género no haría falta, que es la del cupo femenino. Y hay un montón de gente que está parada en el paradigma machista, patriarcal, que dice, ay no, pero ¿por qué tienen que estar las mujeres ahí si tiene que estar el que más se lo merece? Pero el tema no es cuestión de si se lo merece o no.
porque en el caso de Rosalind Franklin, claramente se merecía no solo uno, sino 2 premios Nobel, pero el tema es que no tuvo la oportunidad. Entonces, a veces en ese discurso de, pero que esté el mejor en ese lugar, que estaría muy bien si hubiera equidad de género, el tema es que esté el mejor, pero que sea hombre mejor, no la mejor. ¿Sí? Entonces, los estados, no solamente Argentina, no solamente la Universidad de Cuyo, los estados en todo el mundo, están poniendo este cupo para dar espacio a que puedan llegar, para que en el avance de algunas generaciones esto ya no sea un problema. ¿Sí? Pero hoy por hoy necesitamos, y es exactamente lo mismo, el mismo discurso de un paradigma que está totalmente caído, porque como ustedes ya saben, el paradigma se abandona con las personas trans, que tienen una mortalidad súper alta, no llegan a más de 45 años, es muy corta su vida, y que hay un cupo de trans en el Estado, porque también hay que empezar a ser visible. Son seres humanos, equidad de género para todo. Si a alguien no le gusta, ese alguien tiene derecho a no gustarle, pero como sociedad no podemos no permitir que pase lo de Rosalind Franklin, no permitir que personas por su género no puedan acceder a un trabajo. Fíjense acá, porque uno puede decir, ¿y este de dónde me lo está diciendo? Miren, ahí tienen la expresión cuantitativa de cómo está el tema de la relación de mujer y ciencia. Solo el 25% de todos los investigadores del mundo son mujeres. Claramente, y ustedes se creen que esto es una cuestión fortuita, esto es al azar. No, porque en la categoría de género, a la mujer se espera que cumpla otros roles. Cuidado materno, cuidado de los hijos, procreación, las compras, bla. Y si no, se le pide el doble de esfuerzo porque tiene que hacer eso y además ser investigadora. Fíjense que aún en Europa solo alcanzan el 32%. Miren, cuando hablábamos de la parapsonia y todo esto que yo les conté que con unos amigos decimos que Estados Unidos es la bestia patrón, miren, tiene menos investigadores respecto del mundo, mujeres. Y sin embargo, hay contribuciones de mujeres hacia la investigación, o por ejemplo, creo que ayer se conmemoró la primera mujer hispana en ir al espacio, y eso lo hizo a través de la NASA. Bueno, fíjense que la participación de las mujeres en las ciencias naturales, en las ciencias médicas, hay como o sea, habría una equidad, un 50%, mientras que en ámbitos eminentemente machistas, como por ejemplo la física o en algunas ingenierías, la participación o el índice de feminidad cae al 30%. Fíjense en la industria de la energía, las mujeres solo participan del 20%, ¿sí? Y ahí hay otras tasas que podemos mirarlas después. Pero, ¿qué pasa en América Latina? Bueno, en América Latina las cosas van un poco mejor que a nivel mundial. Hay 46%. En la Argentina estamos casi en la paridad de género en estos puestos. Pero acá está el problema. Cuando llegan los lugares de decisión, es decir, ser
ejercer la jefatura de algo, ahí no aparecen. Ustedes saben que hay 65 universidades públicas en el país. ¿Saben cuántas rectoras hay? Las universidades las dirige un rector, ¿sí? En el caso de Cuyo, hay un rector. ¿Saben cuántos rectores hay? No sé si pensamos en la Universidad Nacional de San Luis, de San Juan, en la UBA, en la de Jujuy, en la del noreste, en la del litoral. Bueno, 3. 3 mujeres ejercen el rectorado. El segundo escalón más abajo de eso es la secretaría académica, es la que lleva, digamos, todo el quilombo de la universidad pasa por la secretaría académica. ¿Saben cuántas mujeres son secretarias académicas? ¿Cuántas universidades tienen secretarias académicas? 57. Es decir, y acá queda en evidencia eso de que llegue el mejor, el que más competencias tenga, el que sea el discurso machista, pero muy, muy edulcorado como con la meritocracia, queda en evidencia que en el tema del laburo están las mujeres mayoritariamente en la universidad, pero al lugar de poder acceden los hombres. Y es solo un escalón. Eso tiene un nombre y después, después de algunas diapositivas vamos a verla. Bueno, acá tienen el porcentaje de participación de las mujeres. Argentina es quien lidera la cantidad de mujeres en investigación. Fíjense que como en el ámbito empresarial ocupan los varones el 15% en lugares de poder, ¿no? Pero hay en las universidades es donde más mujeres ocupan lugares de poder. No el máximo, pero sí, la mayor presencia femenina se da en las universidades. Mientras que en el sector no público, sea empresarial o, perdón, no universitario, los hombres seguimos conservando o reservándonos, secuestrando los lugares de poder. Fíjense acá, un dato que aparece, que sorprende. Miren la cantidad de mujeres que estudian matemática en las universidades. No estamos hablando del profesorado de matemática, estamos hablando de gente que quiere ser matemático. Fíjense la variación interanual de esos estudiantes aparece del 9% entre 2005 y 2010 y acá del 11%. ¿Qué nos está mostrando esto? Que las mujeres ingresan mucho más que los hombres a las universidades y también egresan. Estos son egresados. El 61% de las personas que ejercen la profesión de matemáticos o matemáticas son mujeres y no hombres. Entonces acá hay un dato que sorprende. Si bien esto significa que poca gente la elige, pero bueno, eso es otra cuestión, pero evidentemente el otro paradigma, y este ya sería absolutamente troglodita, pensar que a una mujer no le da, o que por su género, por su construcción cultural de expresión de género, mujer, no esté capacitada para tener un pensamiento abstracto, no es posible. No se sostiene con los datos. Bueno, es decir que, bueno, obviamente
obviamente, las ciencias humanas, las ciencias médicas, las mujeres donde más han avanzado, mientras que en nuestras ingenierías, o en las ingenierías, no particularmente las de nuestra facultad, porque acá se refieren mucho más a civil, construcción, mecánica, y ustedes pueden ver en las distintas carreras la proporción. Bueno, acá, por ejemplo, fíjense que muy poquito después de haber ido el primer hombre a la luna, fue también una mujer, Valentina Tereskova. Y tenemos el caso que ustedes vieron de Rosalind Franklin, en donde ella había hecho todo. Primero, no le dieron su título, porque las mujeres no podían tener su título en Cambridge. Así que toda esa, por ahí, adoración de repente de que todo en el mundo y todo en todos lados es mucho mejor que la Argentina, como una especie de autoflagelación. No es verdad, porque en la Argentina las mujeres siempre se pudieron, cuando fueron a la universidad, siempre se pudieron recibir con su título. En cambio, ¿cómo se llama? Estados Unidos. En cambio, en Cambridge, que es Inglaterra, no se pudo obtener su título. Sin embargo, modificó los instrumentos para poder tomar esta foto que le dio la idea precisa, le ayudó completamente a Watson y Crick para ver cómo las bases carbonadas estaban enfrentadas y de ahí proponer el modelo de ADN que conocemos. Tómense un minuto para leer lo que decía este señor Watson en un libro que escribió sobre Rosalind. Está en amarillo. Estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos. Aunque era de rasgos enérgicos, no carecía de atractivo. Y habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien. Pero no lo hacía. Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro, y a sus 31 años, todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empompollonas adolescentes inglesas. Bueno, evidentemente Watson era un terrible machista, porque la descripción que hace de Rosalind Franklin no tiene absolutamente nada que ver con sus competencias profesionales. Claramente habla de un rol de la mujer. Tiene que ser alguien dispuesta a vestirse en una categoría, tiene que usar determinado canon de belleza, y además debe mostrar los atributos femeninos, porque claramente tiene que estar a disposición del deseo de cualquier machirulo que ande suelto. Pero fíjense peor, Rosalind Franklin murió muy joven, muy joven, de cáncer. Se cree que es por la alta exposición a los rayos X. En ese momento no estaban las medidas de protección necesarias para trabajar con rayos X, y lo mismo le pasó a Madame Curie. Tuve la oportunidad de visitar la tumba de Marie Curie en París, y aparecía, no esto que sale acá de Rosalind Franklin. Miren el certificado de defunción, lo que dice: una científica investigadora, soltera, hija de Arthur Franklin, un banquero. Fíjense que acá
es la única parte que habla de ello. Todo esto es en relación a otro hombre, porque soltera no tiene absolutamente nada que ver. Si soltera es como en el canon patriarcal, debería ser casada. Hija de, no es solo hija de Arthur Flanking, tuvo una madre también y sin embargo solo resaltan. Y no solo resaltan al padre, sino que su padre y su trabajo. ¿Sí? Porque claramente si no diría hija de Mary no sé cuánto, ama de casa. Bueno, esto que le pasó a esta científica aún sigue pasando. Hay distintas metáforas que intentan decir, porque nadie abiertamente va a ir a decirles, ay no, mujeres, no, vos no podés, no lo va a hacer porque ya hay un consenso social que eso no es. Pero, existe esto, efecto pipeta, es decir, entran muchos y muy pocos llegan, es decir, en una empresa pueden haber muchas mujeres, pero solo una logra algún tipo de cargo jerárquico. Hay un techo de cristal, como el que les conté de la Secretaría Académica. Llegan ahí, pero no pueden pasar, y no es algo que lo impide su capacidad, sino que es algo ahí que no se ve, pero que sabemos que es machismo, que hace que, aunque no se vea, y este término techo de cristal es el que más se ocupa, también estos se llaman culturas gélidas, es decir, están congeladas en determinado lugar, o también se llama gueto de terciopelo, es decir, te ponen en un lugar donde es tan difícil salir de ahí porque hacen pensar que otros cargos harían muy dificultosa tu vida como mujer. Y vuelvo a decir mujer en el sentido de género y no de hembra. Vuelvo a decir mujer y no hembra. Bueno, entonces, vamos, esa la voy a pasar. Miren Profe, este estudio. Sí, ¿ha visto la película de Talentos Ocultos? no, no Esa lo he visto. película también habla de 3 mujeres de la NASA en Ajá, plena década del 60 ajá, y son 3 mujeres, o sea, de raza negra y también, o sea, refleja mucho todo esto que usted está diciendo. O sea, tal cuando me cual. dijo lo de Marie Curie, me vino a la memoria. Conozco el hecho, no he visto la película, incluso ellas no podían comer con los otros científicos, No, tenían hasta baños hasta aparte y baños todo. separados. Ajá, Profe, baños profe, separados y también el café separado, la taza de color era otra, todo. Tal cual, tal ¿No es cual. esa Hay la, una la película, película también de la mujer que es negra, que es la que hace todos los códigos del vuelo? Sí, esa. tal cual, es que la contribución es enorme, pero aún hay una película que la intenté buscar, pero no me acuerdo, pero es una película francesa donde muestra el primer equipo oficial de fútbol, porque no sé cómo se llama, la AFA francesa, no permitía equipos de mujeres. No permitía equipos de mujeres. Y esa película lo muestra. Y eso era en el 70 también, ¿eh? En el 70. Pero fíjense lo que pasó acá. A 127 profesores en un estudio realizado en el 2013, ¿no? 127 profesores de grandes universidades de la bestia patrón, es decir, de Estados Unidos, le mandaron currículum de mentira de hombres y mujeres que estuvieron diseñados de tal manera que no hubiera en la producción científica académica, es decir, en los antecedentes, no hubiera diferencia. Bueno, miren la conclusión. La mayor predisposición era a contratar al varón. Y si no, contrataban a las mujeres por $4.000 menos. Hoy en Estados Unidos,
una mujer gana el 70% de lo que gana un hombre. Para el mismo puesto, para igual puesto. En la Argentina no se puede dar eso porque existen los convenios colectivos de trabajo. Entonces, por tal cargo es tal valor. Por ejemplo, vos seas maestro o maestra, el cargo es tanta la remuneración. Acá no pasa lo del sueldo en las empresas, sino que no las tenemos en las empresas. ¿Sí? Porque acá aparece todo el estereotipo de débiles, pasivas, inactivas, complicadas, todo eso que el machismo utiliza para seguir ostentando el poder. Bueno, yo les mandé un texto que tenían que leer, que tenía que ver con los silencios y esto no hacer visible a las mujeres en la ciencia. ¿Alguien puede, porque no quiero decirlo yo, ¿alguien me puede contar de qué hablaba el texto? Si es que lo leyeron. Hablaba sobre del clítoris de la mujer, qué sé yo, las investigaciones que se hacían respecto a las mujeres, digamos. Más que nada la atención Hablaba de médica, lo que profe. no se sabe de la sexualidad de las mujeres. O sea, Solamente todo habla lo de la que se reproducción, no habla del placer ni de nada, solamente se trata de la reproducción femenina. Entonces, ahí hacemos un punto. Tampoco La se ciencia estudia, a veces, ni siquiera estudia a la mujer como ser distinto del varón, porque los varones no tenemos clítoris, entonces el clítoris piensan directamente, lo asocian a una especie de pene truncado y hacen como una transposición desde lo masculino hacia lo femenino, y si no directamente ni lo estudian. Y entonces hay poca investigación sobre la sexualidad femenina. ¿Qué más dice el texto? Profe, ahí habla también habla de también los sobre métodos sobre anticonceptivos. dos tipos de ignorancia. Bien, a ver, vamos con lo de las ignorancias. De hecho, lo del clítoris, y eso es un ejemplo de la primera ignorancia de la que habla. Ahí explica toda esa ignorancia con ese ejemplo, haciendo referencia a que no se sabe de eso y no se busca saber. Exacto. ¿Y la Y otra? La segunda ignorancia era, si no me equivoco, era el que no se sabe directamente no se sabe que no se sabe. Porque en la primera era saber que no se sabe y no buscar ese conocimiento. Y en el otro Y el segundo directamente era, ni me lo pregunté. Claro. ¿Vieron? ¿Leyeron la parte de los anticonceptivos? Sí, profe. ¿Qué decía? Generalmente para las mujeres. ¿Qué decía? Ah, Anticonceptivos la para mujeres. responsabilidad cae sobre la mujer y no sobre el hombre. ¿Qué pasó con la investigación? ¿Qué pasó con la investigación que se realizó para crear una píldora anticonceptiva para hombres? Dijeron que no lo podían soportar los hombres y que era algo muy difícil de llevar, pero en realidad también las de las mujeres tienen los mismos efectos básicamente, pero se dan igual porque la responsabilidad tendría que ser de ellas, supuestamente. Tal cual, tal cual. Fíjense cómo la ciencia refuerza el estereotipo de género diciendo la mujer es responsable de la natalidad y además ahí registra que los efectos colaterales de los anticonceptivos, cuestiones respecto del humor, respecto de, no sé, de la libido, del deseo sexual o no, y que son iguales o los mismos fueron reportados en los hombres, pero se dejó de investigar porque es inconcebible pensar
que un hombre vaya a tener cambios de humor o que un hombre vaya a tener falta de líbido. Y fíjense que falta de líbido significa falta de deseo sexual siempre permanente, constante, en cualquier momento. Y fíjense que ahí los hombres también son víctimas del machismo, porque el machismo estructura una serie de condiciones de lo que, o de estándares de lo que es un hombre y de lo que hace un hombre y de cómo se comporta un hombre, que los hombres que no llegan a eso tienen grandes problemas, grandísimos problemas, porque la verdad es que no todos a toda hora tienen la libido subida, no todos a todas horas tienen el mismo humor, no todos a todas horas nos comportamos de la misma manera. Sin embargo, y por ejemplo con la disfunción sexual pasa eso, un tema de no sé, de impensado hablarlo con los amigos, y sí asumir que esa disfunción sexual tiene que ver con que la pareja no es lo suficientemente estimulante, no produce, y sin embargo pueden ser cuestiones fisiológicas, pueden tener cuestiones que ver psicológicas por el estrés, por la ansiedad, pero hace muy poco tiempo que estamos hablando de disfunción sexual eréctil, mientras que a lo largo de la historia lo han tenido. Y sin embargo, no se ve, porque también acá los estereotipos pegan a los dos, a hombres y mujeres. Porque también hay mujeres machistas. No pensemos que machismo o patriarcado tiene que ver con hombres. El problema no son los hombres, no son las mujeres, es el machismo, encarnado por la cultura en distintos hombres y mujeres. Fíjense, acá les traigo algunos ejemplos. Primero, antes de pasar a esto, ¿qué les pasó cuando leyeron el texto que les envié? ¿Qué les pasó a ustedes como alumnos de primer año de la universidad? Bueno, para mí, como decía el título, me sonó extraño, pero dije YOLO a leer. Ajá. Tal cual, porque pareciera que la sexualidad está escindida de la intelectualidad, como que, ¿por qué voy a hablar esto o por qué me van a hablar de esto? ¿Por qué este me mandó este texto? No sé, Bueno. a mí me pareció genial, o sea, que se incluyan estos temas. Pero además... Sí, para mí también estuvo bueno. No, claramente, y a ver, es mi... No podría ser un buen profesor, o bueno, no, lo de buen no, pero no estaría bien con mi conciencia si no abordara los temas de género en ciencia, porque son tan o más importantes que si lo haces por modelos, si sos empirista, si sos esto, porque en realidad eso habla de la ciencia, pero quien hace ciencia es un hombre y una mujer. Por otro lado, acá también aparece algo. Si ustedes hubieran tenido educación sexual integral, que no significa que les van a pasar pornografía en el aula, ni que les van a cambiar su percepción de género, o que no tienen nada que ver con eso, este texto para ustedes no les hubiera resultado ni extraño, ni tampoco extraño como diciendo ¿por qué me dan este texto? O wow, ¿y esto de qué se trata? Ni tampoco lo que dice adentro les hubiera sonado tan ¿en serio? ¿Esto pasa en la ciencia? ¿No era que la ciencia era wow? No, pero ahora ya sabemos que en las visiones deformadas de la ciencia también hay una visión claramente sexista de la ciencia. Fíjense,
Sí, sí, te escucho. No sé si me pasó a mí nada más, pero posiblemente a un par de compañeros más, sino como se dice que fue raro el tema de ver porque por ejemplo yo en lo que era la ESI, en la escuela jamás vimos nada de esto, pero absolutamente nada de esto. En los 4 años que tuvimos veíamos el mismo tema una y otra vez, y lo único que veíamos era sobre cómo ser mejores compañeros, nada más. Claro. Es una cosa de locos cuando vos ves el programa de la ESI. Hay temas que nunca hemos abordado de ninguna forma, y el primer acercamiento a la ESI, de cierta forma, ¿no? Es este texto. Por lo menos eso es lo que sentí yo. No vi nada en 5 años y vengo a ver todo esto. Si bien hay muchas cosas que ya lo sabía de antes, no era que no sé nada, Claro. pero en la escuela jamás vimos nada de esto. Es una Bueno. locura que se ve tan mal una materia Ustedes están en condiciones de dar una respuesta a por qué en las aulas se plantea o se hace la equivalencia de educación sexual a descripción de órganos sexuales. Entonces vamos a hablar de órganos sexuales femeninos, masculinos, hablaremos de su estructura, de no sé qué, no sé cuánto, y eso está únicamente vinculado a biología, a una cuestión macho-hembra. Mientras que la perspectiva cultural sobre la expresión de varón y mujer, y ni hablar de las personas no binarias, está totalmente fuera. Y ustedes ya tienen elementos desde las corrientes epistemológicas para explicar esto, y tiene que ver con un paradigma. Hay un paradigma que detiene ese cambio y hace, por ejemplo, que cuando se estudió la aspirina, se estudió en esta increíble cantidad de varones y en ninguna mujer, porque se supone que si esto funciona para los hombres, va a funcionar para la mujer, como que la cuestión esta de mujer apéndice del hombre aún se traduce en la investigación científico-tecnológica. Fíjense, Bueno, sí, te escucho. profe, bueno, en el texto aclaraba eso, o sea, decía eso, de que muchas veces en los problemas se pensaba que era igual tanto el hombre para la mujer, como habían veces que pensaban que no iba a ser igual para el hombre para la mujer y terminaba siendo igual, como al Claro. revés. Porque en realidad no lo podemos saber si no nos preguntamos, ¿y esto cómo funcionará? ¿Es igual para hombre y mujer? Lo que hay que hacer es, en las muestras, tenemos que tener igual proporción y hacer análisis globales y por conglomerado, es decir, por un lado varones, por otro lado mujer, para ver si hay una particularidad. Miren el tema del café respecto de cardiovasculares en el 86. Miren este año, 86, toneladas de gente, miles y miles, casi millones de gente muriendo de SIDA. Lo sitúo, ¿no? También como ese lugar. Y acá estudian a varones, ni siquiera a las mujeres. Las mujeres no se enferman del corazón, típicamente sería. Porque ¿cómo se van a enfermar del corazón si las mujeres viven una vida súper tranquila? Miren el dolor, 8% de mujeres. Miren el tema de la presión arterial antes. Todo esto ha ido cambiando, pero lo traigo porque siempre hemos visto la perspectiva histórica de la ciencia. ¿De dónde, cómo es que llegamos a esto donde estamos? De aquellas tierras, estos lodos. Es decir, nada viene como de la nada, todo tiene, y eso lo sabemos por Kuhn, la relación histórica y lo contextual. Pero esto pasa solo con lo femenino. Miren acá. Se asume que la osteoporosis es femenina y hay 1/3 de hombres, 1/3, que sufre osteoporosis.
y no hay investigaciones de la osteoporosis en los masculinos. Porque osteoporosis, que significa que los alveolos de los huesos son más grandes, por lo tanto la capacidad, la resistencia, como los que vienen de la escuela técnica piensan en ensayo de tracción para romper la probeta, es decir, se vuelven más frágiles los huesos. La fragilidad no puede darse en un hombre. ¿Cómo voy a buscar fragilidad en hombre? La fragilidad, y esto es los otros. La cantidad de hombres que sufren trastornos alimentarios de bulimia y anorexia tampoco está investigada, porque es algo que tiene que ver con el cuerpo, con la belleza, que está literalmente unida a lo que debe ser una mujer. Entonces, son las mujeres las que hacen dietas, son las mujeres, pero si ven la cola del banco de los jubilados, la mayoría son mujeres. Y tiene que ver porque yo como lo que se me da la gana, yo hago todo porque mi organismo, soy Superman, puede todo. Y la verdad es que la tasa de vida de las mujeres es más alta, también influidos por la cultura, pero también influido porque no se cuidan. La Unión Europea ha sacado un dictamen y ha dicho que toda investigación que empiece a hacerse ahora no se va a financiar si en las muestras no hay equidad de género. ¿Por qué? Porque miren, 8 de cada 10 medicamentos recetados en los 2000 eran peligrosos para las mujeres y no para los hombres. Pero como los estudios se hicieron sobre hombres, y entonces acá en una visión claramente eficienticista, ¿no? Las drogas fallan, perdés dinero y la gente muere. Entonces, todos los ensayos clínicos hay que recopilar datos sobre machos y hembras, no como se perciban, sino desde su estructura genética, porque pueden haber circuitos hormonales, neuronales o lo que sea, que puedan dar distintos resultados. No se trata, y esto me parece acá no se trata de hacer, a ver, hagamos esto y pongamos a las mujeres. No, es de hacer ciencia correctamente. Y si Rosalind Franklin, con la fotografía 51, produjo, y ya todo el mundo lo sabe, pues podría darse un premio Nobel póstumo. Es hacerlo correcto, hacerlo correcto. Bueno, esto lo voy a sacar y esto tiene que ver con textos de algunas conversaciones en estudios donde, no sé, mujeres cuentan cómo les ha ido en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Todas marcan algunas cuestiones de machismo que fue difícil, y otros ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, dice acá que uno había dicho que las estructuras en 3D, los profesores dicen que los hombres tienen mayor facilidad para visualizarlas. Mientras que la química analítica es mucho más simple para las mujeres, porque es más al detalle, con una motricidad más fina, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el género. Para un poco sintetizar esto, ¿no? El patriarcado se radicaliza y hace esto, ¿no? El machismo. Y ese machismo hace que no pueda ocupar lugares la mujer que ocupan típicamente los hombres relacionado con el poder.
Entonces aparece lo que se denomina embrismo, es decir, la mujer está en su casa, la sumisión no le da, tiene que ser linda, tiene que ser dispuesta sexualmente para cuando su pareja lo disponga, tiene que cuidar a los niños, se tienen que encargar de la educación. Entonces, todo el patriarcado hace que sea androcéntrico, es decir, todo basado en el hombre, como las investigaciones. Y esto lo tratan de justificar en que viene codificado en los genes, en un determinismo biológico, viene codificado qué puede y qué no puede un hombre, o qué puede y no puede una mujer, con las consecuencias que ya hemos visto. Por eso, ese androcentrismo genera el estereotipo. Los hombres son así, las mujeres son así, por lo tanto, si vos tenés expresión anatómica masculina, debes comportarte de determinada forma. En cambio, la visión de género intenta decir que todo esto es una construcción social, todo esto es cultural y a alguien le sirve. A alguien le sirve. ¿Sí? Porque cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, las mujeres fueron mecánicas, fueron conductoras de colectivo, porque no habían hombres, estaban luchando. Y, por ejemplo, todo el desarrollo de Coco Chanel, que cambió la moda, fue justamente para esta nueva área que se abría, porque no habían hombres y había que seguir produciendo, se abría. Y la típica imagen de la mujer, esa que tiene un trapo en la cabeza y hace un gesto de fuerza con el brazo. Pero este sistema que pasa en ciencia, provoca esto que es impensado. Casi 300 mujeres murieron por ser mujeres. No se ve, intenté buscar la diapositiva, en el 2020, en Argentina. Fíjense esto, 109 en Buenos Aires. Pero miren Mendoza, 10 mujeres murieron. Y acá pueden ser científicas, tecnólogas, madre, monja, no importa. Y esto acá, si ustedes lo pudieran ver, cuando lo amplié perdía, la mayor cantidad se produce con personas muy cercanas, o la pareja legal, o en pareja, como su pareja, y muy, muy por debajo aparece que el asesinato fue por otras, no sé, te maté en un asalto, una bala. Todos fueron, la mayoría en el hogar, todos fueron muy cercanos al lugar de residencia. Y esto no para. Y como personas que estamos vinculados a la ciencia y a la tecnología, debemos reconocer esta situación, porque al 31 de enero, es decir, 31 días de este año, ya murieron, en ese solo mes murieron 33. Y les vuelvo a decir, no hay argumentos sólidos desde la ciencia que justifiquen esto, porque no me sé la canción, porque soy malísimo, ni siquiera pude aprenderme una poesía en la primaria, siempre sacaba mala nota con eso, pero no es ni dónde estaba, ni cómo vestía, ni con quién andaba, ¿sí? La canción no, tiene que ver con este patriarcado, con esto. Fíjense la cantidad de niños que quedaron sin su madre por esto. El 36% se produjo en la vivienda, el otro 30% convivían, y fíjense que ya tenés más del 60% se produce en tu casa, que supuestamente tendría que ser
el lugar más seguro. Y miren, qué bajo la cantidad de asesinatos que se dan en la vía pública. No es un loco que salió a matar. Lo digo esto porque en términos éticos no puedo hablar solo de que no llegan a lugares de poder, sino que está el techo de cristal, que no se hacen los estudios científicos, todo eso que está plenamente relacionado, sin hablar de esto también. Porque el que mata es un hombre y ese que mató puede ser de cualquier rama del conocimiento. Ahora, como hemos intentado en otras veces, ¿de dónde viene esto? Fíjense, estamos hablando del siglo de este sarcófago. Les voy a presentar algunas imágenes como para mostrarles, pero también se podría buscar en la literatura, también se podría buscar en causas judiciales. Y allá, por ejemplo, fíjense, en Roma, miren la postura. Y esto no tiene que ver con la postura y la altura, no están en el mismo lugar. Hay uno que está en una función de protección, de amparo. Esto no es la visión romántica ingenua de expresión del cariño. No está mal abrazar a alguien, sino que esto configura culturalmente la función que debe ocupar el hombre y la función o cómo debe comportarse la mujer. En un plano más inferior, bajo el brazo del hombre. Mientras que los brazos de la mujer toman al niño. Y estamos hablando de 3700 antes de Cristo, en Atenas, esto. Pero miremos pinturas. Yo les conté que en ciencia, para comprender la ciencia, había que recurrir a otras áreas del conocimiento. Miremos la pintura. ¿Quién no conoce el nombre de Rembrandt? Gran pintor. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer? ¿Es inocente esta postura? ¿Cómo está el cuerpo de la mujer? ¿Cómo está el lenguaje postural? Claramente acá hay una posición activa, está hablando, está señalando. Tiene la luz, tiene el conocimiento, una actitud pasiva de escucha y de inacción. Y aparece un pañuelo indicando esto de, no sé, en cualquier momento se me cae la lágrima. Miren esto. Este cuadro es famosísimo, no solo por la belleza de cada una de sus partes, sino porque allá atrás, esto no es de lo que voy a hablar del cuadro, no me sirve para eso, pero si lo buscan, acá cada partecita de este objeto colgado es un cuadro en sí mismo. Es increíble, increíble lo que hizo Jan van Eyck. Es increíble, increíble. Bueno, fíjense acá, es inocente la postura, la mano levantada desde los griegos es señal de autoridad. La mujer embarazada, su mano es sostenida. Y esto va impregnando la cultura. ¿Qué debo hacer? Cuando Tinelli le cortó la bikini o cortaba la bikini a muchas de las participantes del Bailando, era como muy gracioso. Hasta que una de ellas, no me acuerdo cuál, se negó y se fue del escenario. Hizo ahí un acto claramente donde yo no soy un objeto sexual que vos vas a cortarme el bikini. No. ¿Por qué? Porque la televisión, al igual que el arte en ese momento, crea estereotipos, muestra cómo debe ser. Fíjense, el mismo humanismo, muchas veces representado por las religiones, aparece esto. Por ejemplo, acá, en el Museo del Louvre, en París, la Virgen del Cojín Verde está amamantando, su función es del cuidado.
Acá aparece lo mismo, de Murillo. Fíjense esta postura angelical, hay cuido al niño, cambiando los pañales, como si esta función no podría ser también realizada por un hombre. Y acá fíjense que también está en un lugar y no hay presencia masculina en estos dibujos. Si nos vamos acá, fíjense, el niño está con el libro, se lo sostiene la mujer, mientras que la mujer está sentada. Acá esta mujer está amamantando, cambiando pañales, y es una frase de Rousseau, uno de los protagonistas de la Revolución Francesa, y dice: la educación del hombre comienza de su nacimiento, y la educación pareciera que solo está en manos de las mujeres. Fíjense acá, aparecen otros en esto, en este caso representando el momento de la anunciación. La mujer está más ligada a lo espiritual y no a las tareas de transformar el mundo, de intervenir sobre el mundo. Fíjense acá, en esto tiene que ver, ella lo que hace es comparar texto, no produce texto en esta obra que se llama Falconia comparando texto, es decir, tiene una actitud de rango menor a producir. En el aquelarre, no le pude sacar la marca de acá, se presenta a las mujeres como brujas, como algo que es de temer. Fíjense, voy rápido para no agotarlos. La mujer sí o sí tiene que estar relacionada con la natalidad, es decir, si no tenés un hijo, no sos una mujer completa. Y fíjense que ni siquiera es un acto íntimo, sino que el cuadro está mostrando la costumbre y la vida. Fíjense, está lleno de mujeres asistiendo a esto. No es, acá los varones están jugando y las niñas están con la canastita, están mirando, y es una escena familiar también pintada. Y acá otra cosa, relaciones metafóricas. Acá hay una donde se llama el tacto. La mujer tiene que soportar que el hombre le sea infiel, porque si no, ¿dónde va a ir ella? Y acá en el cuadro se está siendo, ¿cómo se llama? Infiel el hombre a su mujer, y tiene que aceptarlo porque en su sociedad no es posible estar soltera, separada. Acá, fíjense que Venus y Adonis, Adonis está vestido con ropa, totalmente como descansando de su tarea, mientras que Venus lo está confortando, ayudando. Y acá, por ejemplo, un cuadro, son varios, es una serie de Botticelli, aparece esto, ¿no? La mujer que anda sola termina muerta en el medio del bosque. Y no solo eso, sino que incluso aparecen grabados donde está validado el ejercicio de la fuerza, golpear, de hecho se llama así la obra, marido golpea a su mujer. Y no fue censurada la obra. En Argentina se está intentando modificar eso. Ustedes después van a tener acceso a estos dos libros, van a conocer muchísimas historias de mujeres, lo van a poder descargar y leer, que han hecho grandes aportaciones. Esto lo han hecho las carreras de ingeniería, porque no es la visión de Augusto Rogiero, quiere dar este tipo de clases, sino que hay todas las carreras de ingeniería. Estamos buscando la equidad de género y aparecen estos dos libros
que van a tener acceso, y en esos 2 libros van a tener las historias de mujeres de la ingeniería que han podido romper y cuentan qué ha pasado, ¿sí? Como modelos, ¿no? Tanto Matilda como Matilda 2 son 2 libros que van a tener a disposición en el campus para que lo puedan leer. Bueno, les cuento qué van a hacer. En el campus virtual, ustedes van a tener un cómic, para no darles siempre textos iguales. Está hecho en formato de cómic. Van a tener que leer, a ver si pudiera, campus. Van a tener que leer, eso sí, las historias que allí figuran. Son muy fáciles de leer, incluso está el de Rosalind, me parece súper, dirían los españoles, súper chulo. Acá, cómic de las mujeres científicas. Es un texto que ustedes es de lectura sencilla, pero de gran fuerza, para mostrar que desde Hipatia de Alejandría, qué hizo y cómo contribuyó a la ciencia. Van a ver a Hipatia, van a ver, por ejemplo, a Lobans, que es la que diseña la máquina analítica y cómo se lo roban, la primera máquina analítica. Van a ver todo el tema de Madame Curie y cómo le va. Bueno, acá está Rosalind Franklin, que lo vieron un poco en el ADN, pero van a ver que trabajó en otras áreas más allá de la fotografía 51. Henry Lamarck fue una artista que le fue muy mal en una parte, y resulta que había patentado algo, y cuando le va tan mal, no sé qué, aparece, cambia el mundo, y resulta que eso que ella había inventado se transforma en el precursor de todo lo que hoy conocemos como Bluetooth y Wi-Fi. Y ella lo había hecho. Por eso a ella le dicen la abuela del Wi-Fi. Bueno. Profe, disculpe. Sí. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta dentro de 4 o 5 minutos, que son los que no fue que iniciamos. Iniciamos Perfecto. un poquito más tarde. Porque tenemos clase de química. Ah, bien. Bien. Bueno, ¿por qué tienen clase? Ah, sí, es que hoy es viernes, no es lunes. Bueno, dejo de compartir esto. Bueno, el lunes les cuento esto porque tiene que ver con el parcial. El lunes redondeamos toda la unidad. Les pido que lamentablemente sea en estos días, que es